Hola con todos. En la clase de hoy hablaré acerca de vacunas, tipos y mecanismos de acción, haciendo especial énfasis en el componente inmunológico, cómo las vacunas generan esta inmunidad a largo plazo que nos permiten combatir efectivamente a las infecciones. Entonces, primero quiero hacer un recordatorio de cómo ocurre una infección. Entonces, todo comienza con la transmisión de un patógeno en particular. Evidentemente hay diferentes mecanismos de transmisión. Puede ser a través de secreciones respiratorias, puede ser a través de contacto íntimo, puede ser a través de la sangre. Entonces, una vez que eh, las superficies epiteliales han entrado en contacto con, en este caso, un virus respiratorio, en este caso estamos en la mucosa respiratoria, el virus a través de sus receptores, perdón, a través de sus ligandos se une a los receptores presentes en el epitelio y entonces ingresa a, a una célula de este epitelio respiratorio. ¿Y ahí qué es lo que va a ocurrir? El virus va a comenzar a proliferar. Va a comenzar a proliferar hasta poder lisar a las células y, en consecuencia, pasar la barrera epitelial hacia el intersticio para posteriormente poder diseminarse a través de la vía sanguínea. Todo este proceso, antes de llegar a la viremia, a la diseminación del virus hacia el torrente sanguíneo y a partir de allí hacia otras superficies mucosas, lo vamos a conocer como el periodo o fase de incubación. Fase de incubación. Y hay que mencionar que el hecho de que el virus pueda pasar más allá de la fase de incubación en la cual comienza con la infección al epitelio a nivel de donde se produjo esta primera transmisión, se debe a una reacción inmune innata insuficiente. Es decir, nuestros mecanismos inmunitarios innatos no son lo suficientemente efectivos como para deshacerse de la infección en esta fase. Entonces se produce diseminación, se produce a través de la sangre, se llega a al resto de la superficie de la mucosa respiratoria. Y entonces aquí ya estamos hablando de una fase contagiosa en la cual el virus va a estar presente en todas las secreciones respiratorias. Es así que va a poder ser transmitido a, a otros individuos. Y por último, tenemos a la fase de enfermedad, que es cuando, consecuencia de esta infección generalizada, de esta infección sistémica, se produce de igual manera una reacción inflamatoria sistémica, en la cual el paciente va a tener, puede tener fiebre, puede tener congestión a nivel de la mucosa respiratoria, puede tener un malestar generalizado, puede tener dolor muscular, puede tener cefalea, entre otros síntomas. Y aquí es importante mencionar que la fase contagiosa puede preceder a, eh, a la fase de enfermedad o puede bien producirse junto a ella. Eso es importante decirlo. La fase contagiosa puede estar antes y durante la fase de enfermedad o comenzar junto con la fase de enfermedad. Y en la parte correspondiente a los síntomas como tal, vamos a dividirlo en fase de pródromo y fase de la enfermedad como tal, asociada eh, a un patógeno en particular. Ahora, después de la enfermedad, después de esta fase de enfermedad, hay dos posibles resultados. El uno es que el paciente fallezca y el otro es que el paciente sobreviva y genere inmunidad específica para el patógeno.
Ahora, con este contexto dado, ¿en dónde vamos a actuar con la vacunación? Vamos a actuar principalmente eh, a través, o más bien, nuestro objetivo va a ser eliminar por completo esta fase contagiosa y la fase de enfermedad y evidentemente el fallecimiento del paciente. Entonces, el objetivo es que antes de que el paciente entre en contacto con el patógeno por primera vez, el paciente ya haya sido inoculado con algunos de los componentes que voy a mencionar más adelante, que se encuentran en las vacunas. Con lo cual, incluso antes de la fase de incubación, nosotros ya conseguimos esta inmunidad específica para el patógeno. Es decir, estamos moviendo lo que estaba al final hacia el principio. Entonces, una vez que el paciente entra en contacto, el paciente que ya ha sido inmunizado, entra en contacto con el virus en este punto, puede producirse, sí, la fase de incubación, pero como ya tenemos un mecanismo efectivo para deshacernos de esta infección, para combatirla, pues no va a pasar más allá. No se va a diseminar, no va a conseguir ingresar hacia la circulación y diseminarse a el resto de las mucosas. Entonces el paciente va a sobrevivir y además de esto es importante decir, no va a contagiar a más personas. O se va a limitar mucho la capacidad que tiene esta persona para contagiar a otras personas. Y se va a eliminar por completo todo esto. Es el objetivo de la vacunación. Para la realización de esta clase me basé principalmente en los libros de inmunología de Janeway y de Parham, en los cuales consta esta, esta frase. La vacunación ha salvado más vidas humanas que cualquier otro procedimiento médico. Por ende, como profesionales de la salud, tenemos que enfatizar, tenemos que educar, tenemos que promover la vacunación. Ahora bien, ya entrando en lo que son los eh, tipos de vacunas, primero vamos a ir con las vacunas virales y en específico con las vacunas que se realizan a partir de virus muertos o inactivados. ¿En qué consisten estas vacunas? Básicamente, con ellas se va a inocular al paciente con un virus como tal, pero que no tiene la capacidad de replicarse. Esto es sumamente importante saberlo. El virus no se va a replicar, por ende, no va a poder conseguir esto que yo grafiqué antes, que es que después de haber proliferado, lisa a la célula y es uno de los mecanismos patológicos que puede tener y que le favorecen el diseminarse, ¿verdad? Pero en este caso carecen de esta capacidad, no se van a replicar. ¿Y a través de qué forma se consigue que no se replican? Pues alterando la integridad principalmente del material genético, lo cual se puede conseguir a través de formalina, a través de calor o a través de radiación. Entonces, como podemos ver aquí, en el interior tenemos evidentemente el material genético y a través de estos procedimientos, radiación, temperatura, formalina, se logra romper al material genético y por ende el virus no va a poder replicarse y solo nos vamos a quedar con los antígenos, ya con las proteínas presentes en el virus, con las cuales, a partir de las cuales vamos a poder generar inmunidad. Bien, pero el virus no nos va a enfermar. Ejemplos de vacunas que utilizan este mecanismo son de influenza, rabia, hepatitis A y la vacuna de polio inactivada. Después, y en algunos casos he visto que se les menciona bajo la misma categoría de vacunas inactivadas, son las vacunas de subunidad, que como su nombre le indica, van a contener una subunidad
solo una partícula correspondiente a el virus en cuestión. Y básicamente esta subunidad va a ser una proteína purificada. Vamos a ver cómo se consiguen. Básicamente se van a conseguir a través de tecnología de recombinación. Entonces voy a poner el ejemplo de la hepatitis B, que es una vacuna que se obtiene a través de este mecanismo. Recordemos que el virus de la hepatitis C va a tener un material genético de tipo ADN incompleto, porque va a ser en algunas regiones bicatenario, en otras monocatenario, y se va a obtener el, el gen correspondiente a la proteína o el antígeno de superficie. Este gen del antígeno de superficie va a ser introducido en un plásmido en una levadura. Esta levadura en un cultivo va a contener este plásmido que contiene a su vez el gen del antígeno de superficie y este se va a transcribir a un ARN mensajero. El ARN mensajero va a ser traducido por un ribosoma y se van a producir de manera aislada estas proteínas, este antígeno de superficie, el cual va a ser purificado, va a ser recolectado y es el que en última instancia va a ser introducido en la vacuna. Entonces, de esta manera, no hay necesidad de inocular con el virus completo, solo con los antígenos hacia los cuales se van a producir los anticuerpos. Otras vacunas que utilizan este mecanismo son la vacuna Gardasil de la del virus papiloma humano, el SARS-CoV-2 con su vacuna Nuvaxovid, también influenza y virus varicela zoster. Después tenemos las vacunas virales atenuadas. ¿En qué van a consistir? Como lo pueden inferir, en este caso no se trata de una vacuna inactivada, o de una vacuna viral muerta, puesto que en este caso sí tienen el potencial de replicarse estos virus, pero vamos a ver cómo funcionan. Entonces, a la izquierda vamos a tener una célula humana y a la derecha vamos a tener una célula de mono. Ya entonces, este virus, el mismo virus, va a infectar efectivamente, va a lograr exitosamente replicarse en la célula humana, pero al no estar adaptada, al no tener los receptores, los ligandos necesarios, no va a poder infectar a esta célula de mono y por ende no va a haber replicación. Pero ¿qué es lo que sucede? Los virus se adaptan y se adaptan a través de mutaciones y a través de un procedimiento conocido como atenuación serial, en el cual no voy a profundizar, puesto que no soy biotecnólogo, se consigue que de una población de virus, eh, bueno, no sé si población sea la palabra adecuada, pero de un gran número de virus, vamos a conseguir que uno de ellos se adapte a la célula de mono a través de mutaciones y entonces va a replicarse en la célula del mono. Repito, para ello necesita mutaciones. Por ejemplo, en su proteína eh, de unión al receptor en la célula del mono, va a haber una mutación que va a cambiar un nucleótido de citosina a guanina. ¿Ya? Entonces, la proteína, al compararla con la que infectaba la célula de humanos, eh, va a tener este cambio de citosina por guanina. Y entonces esto va a crear un nuevo codón que va a dejar de ser, en este caso era un ácido glutámico, y va a pasar a ser una glicina. Entonces, el hecho de que ya no sea el mismo aminoácido, de que no sea glutamato y ahora sea una glicina, va a impedir que este nuevo virus mutado consiga infectar a la célula de humano, porque va a tener ya otro ligando
para otro receptor, en este caso la célula del mono. Sin embargo, va a contener algunos antígenos compartidos con el virus anterior, con el que infectaba a las células humanas. Entonces, por ende, este virus no va a poder infectar a las células, pero sí va a contener antígenos hacia los cuales vamos a poder generar anticuerpos. Esto es importante saberlo. Ya, ¿qué vacunas utilizan este mecanismo? ¿Qué vacunas van a ser de tipo atenuadas en cuanto a las virales? Van a ser sarampión, paperas, rubeola, fiebre amarilla, rotavirus, varicela zóster, influenza y la polio oral. Algo que es importante saber en cuanto a la polio oral es que al infectar a los enterocitos, se consigue estimular una respuesta IgA. Recordemos que la polio, el virus de la polio se contrae por vía fecal oral, ¿verdad? Entonces, en este caso, al estimular una respuesta de mucosas, se produce IgA que neutraliza al virus antes de conseguir entrar a través del epitelio intestinal. Aún así, como les mencioné, las vacunas virales atenuadas, si bien no logran infectar a las células humanas normalmente por estas mutaciones, tienen el potencial de hacerlo en el caso de que se produzca una nueva mutación. Me explico con este ejemplo. En el caso de la vacuna oral para la polio, la cepa número 3 que está contenida en esta vacuna, se ha visto que pueden en raras ocasiones mutar, ¿ya? Y al mutar, puede que se produzca lo que les expliqué aquí, pero en reversa, que cambie de esta glicina que no infecta a la célula humana a un ácido glutámico, que sí lo hace. Entonces esto, sí, como les digo, es raro, pero puede ocurrir, puede mutar y volver a ser infecciosa para el paciente. Entonces, ¿cómo se logra evitar esto? En el caso de la polio en particular, recordemos que hay dos vacunas para la polio. Hay una que es inactiva, es la que no tiene ningún potencial de infectar al humano o a un ser vivo en general. Y la vacuna sí, la vacuna atenuada, la que es oral. Y entonces la estrategia para evitar que incluso si es que esta cepa 3 de la vacuna oral de la polio muta y se vuelve infecciosa, nosotros ya tener inmunidad en contra de la polio para poder combatir rápidamente esta infección y entonces no logra ocurrir la infección como tal. Entonces, para ello primero se administra la vacuna inactivada y luego la vacuna oral. Es sumamente importante saber esto. Ya, ahora, antes de eso, las vacunas de ARN mensajero, que son nueva tecnología y que han sido utilizadas, que fueron utilizadas durante la infección por COVID-19, durante la pandemia. Estas, su mecanismo, el cómo funcionan, van a hacer que recordemos que en el caso del coronavirus tenía estas proteínas Spike. Estas proteínas Spike evidentemente van a estar codificadas en el genoma del virus. Entonces el objetivo es obtener el ARN mensajero que codifica para estas proteínas, para esta proteína Spike, se la eh, introduce en una nanopartícula de lípido. Esta nanopartícula de lípido posteriormente se va, luego de que el paciente ha sido inoculado con esta nanopartícula que contiene el ARN mensajero a través de una vacuna, esta nanopartícula se va a fusionar con una célula y al fusionarse con la célula introduce al citosol el ARN mensajero. Y entonces aquí los ribosomas van a traducir el ARN mensajero y entonces va a producirse únicamente
la proteína Spike, hacia la cual ya va a haber una célula B lista para reaccionar. Ahora, en cuanto a las vacunas bacterianas, vamos a tener vacunas atenuadas, vamos a tener a los toxoides y vamos a tener las vacunas conjugadas. Vamos a ver cómo funcionan. En el caso de las atenuadas, pues en Latinoamérica está muy extendida el uso de esta vacuna, que es la de la tuberculosis, que se administra en los primeros días, que contiene al bacilo de Calmette-Guerin. En este caso, se trata no de la Mycobacterium tuberculosis como tal, sino de otra especie que se conoce como Mycobacterium bovis. La bacteria, la cual no es patogénica en humanos, comparte algunos antígenos con la tuberculosis, eso es verdad, pero eh, no es patogénica. Y por ende, al compartir algunos antígenos, se puede producir anticuerpos que van a atacar como tal a la tuberculosis, si es que llega a infectar a el individuo. En el caso de los toxoides, por otro lado, básicamente eh, se va a extraer en el caso del tétanos y de la difteria, se va a extraer la toxina como tal. Estas toxinas van a ser procesadas con formalina y esto va a anular la capacidad patogénica que tienen estas toxinas, que pueden llegar a ser mortales, recordemos. Y estas toxinas procesadas, ya inactivadas, eh, se van a conocer como toxoides. Los toxoides van a ser inyectados y va a estimular esta respuesta de anticuerpos que en el caso de que el individuo llegue a infectarse con, eh, con estas bacterias y estas produzcan sus toxinas correspondientes, ya vamos a tener anticuerpos que van a neutralizar como tal a la toxina, lo cual fue, por así decirlo, entrenado previamente por los toxoides que fueron inoculados en la vacuna, con la vacuna. Y por último, tenemos los antígenos em, polisacáridos capsulares, los cuales van a estar conjugados con otras moléculas. Y es por ello que les vamos a conocer como vacunas conjugadas, porque son vacunas que sí contienen los antígenos de tipo polisacáridos de algunas bacterias. Sin embargo, estos antígenos por sí solos, estos polisacáridos por sí solos no son lo suficientemente efectivos para estimular una respuesta inmune adaptativa adecuada para posteriormente combatir una infección. Entonces van a contener o van a unirse a través de enlaces sintéticos con eh, moléculas de tipo proteicas que van a poder estimular al linfocitos T. Ya les voy a explicar cómo funciona con un dibujo. Entonces, tenemos en el caso hipotético de que tengamos solo una vacuna de polisacárido, vamos a compararlo con una vacuna de polisacárido conjugado. Va a tener al polisacárido, va a estar unida a un toxoide. En este caso, el toxoide es una proteína. Entonces, el linfocito B, en ambos casos, se va a unir al componente polisacárido de la vacuna. En el caso de la vacuna de polisacárido aislado, se va a conseguir, sí, producir anticuerpos, pero solo el anticuerpo de tipo IgM. Y debido a la ausencia de linfocitos T, de la ausencia de estimulación de linfocitos T, no va a producirse el cambio de clase de inmunoglobulina, tampoco la hipermutación somática y maduración de afinidad, y tampoco van a formarse células de memoria. Por lo tanto, no van a haber células plasmáticas que produzcan IgG, que es el mejor anticuerpo para combatir infecciones, ni linfocitos de memoria, que van a permitir en una segunda infección combatir mucho más rápido al patógeno. Entonces, estas vacunas
de polisacárido hipotéticamente serían muy poco efectivas. Por otro lado, tenemos la vacuna de polisacárido conjugado. En este caso, lo que va a ocurrir es que si el linfocito B, aquí nuestro linfocito B, se va a unir al componente polisacárido a través de su receptor del linfocito B. Este receptor, junto con el antígeno al cual se unió, va a ser internalizado, va a ingresar al interior de la célula, va a ser procesado y la parte proteica, en este caso el toxoide, la parte proteica va a ser degradada en pequeños aminoácidos que van a ser expresados en el MHC de tipo 2. Recordemos que el linfocito B es un presentador de antígeno para las células TSD4. Y entonces, al expresar en el MHC tipo 2, va a venir un linfocito T que va a reconocer y va a poder estimular, va a poder inducir la hipermutación somática. En este caso sería un linfocito T, follicular helper, la hipermutación somática y el cambio de clase. Asimismo, la generación de linfocitos B de memoria. Y con ello podemos ver que ya se va a formar el plasmocito, las moléculas de IgG, las células de memoria que van a activarse en una segunda infección y por ende vamos a poder combatir rápidamente, efectivamente, exitosamente a la infección. ¿Qué vacunas utilizan este mecanismo? Está la vacuna del neumococo, la del meningococo y la de Haemophilus influenzae. Ahora, es importante mencionar algo, y es que para que se produzca una respuesta inmune adaptativa exitosa, adecuada, como para poder combatir efectivamente una infección en caso de que ésta ocurra, se necesita de, en primera instancia, haber estimulado una respuesta innata, una respuesta inflamatoria inicial potente. Ahora, ¿cuál es el problema con algunas vacunas? Es que en el caso de los toxoides y las vacunas de subunidad, por sí mismas estas moléculas no van a estimular una respuesta innata, puesto que no se unen a los receptores de tipo TOL. Entonces, la solución a ello ha sido agregar junto con estos antígenos moléculas adyuvantes. Moléculas adyuvantes que se van a unir a los receptores de tipo TOL, que recordemos son fundamentales para montar una respuesta inflamatoria. Entonces, una vez que se consigue generar esta respuesta inflamatoria inicial, esto va a producir la activación de células presentadoras de antígeno, las cuales van a interactuar con las células T, que como vimos son fundamentales para estimular una respuesta inmune adaptativa adecuada en el caso de las células B. Bien, vamos a ver cómo funciona. Entonces, se agrega el adyuvante a la vacuna. Este adyuvante se va a unir a los receptores de tipo TOL y recordemos toda la vía rápidamente del receptor de tipo TOL. Recluta al MID88, MID88 a las proteínas IRAC. Estas, después de una larga vía intracelular, va a conseguir liberar al factor NF-κB, que es un factor de transcripción que se transloca al núcleo, al igual que la proteína AP1, el factor de transcripción AP1, se va a producir transcripción del ARN y el ARN se va a traducir y se va a sintetizar las moléculas, las citocinas proinflamatorias, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1 beta, lo cual va a activar a la célula presentadora de antígeno. ¿Y para qué queremos activar a la célula presentadora de antígeno? Para que exprese CD80, un coestimulador del linfocito T. Y entonces,
Vamos a comparar vacuna con adyuvante versus vacuna sin adyuvante. Ya en este caso se trata de una vacuna conjugada, ¿verdad? Tenemos aquí el polisacárido y el toxoide. Ya, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? La vacuna con coadyuvante va a tener a la célula dendrítica activada. El antígeno inoculado, ambos, la célula y el antígeno, van a ingresar al ganglio linfático. En el ganglio linfático, el linfocito, que digo, la célula presentadora de antígenos, la célula dendrítica, va a presentar el antígeno a el linfocito T. Una vez que le presenta el antígeno y además lo coestimula con el CD80, el linfocito T va a diferenciarse a T helper 1, que es la célula T efectora, la que nos ayuda a combatir infecciones, la T follicular helper, que es la que mencioné antes, que es fundamental para que el linfocito B pueda diferenciarse a célula plasmática, a célula plasmática y a célula de memoria, y la célula plasmática producir anticuerpos de tipo IgG para combatir rápidamente las infecciones, y también el linfocito T CD4 va a ser fundamental para promover la proliferación de células T CD8 que han sido activadas en contra del mismo antígeno. No es que se diferencia CD8, es que contribuye, le ayuda a proliferar. Y también a linfocitos T de memoria. Entonces vemos lo completa que es esta respuesta inmune adaptativa cuando hay una célula presentadora de antígenos activada de por medio. Sin embargo, la vacuna sin adyuvante no va a tener a la célula dendrítica activada, va a tener solo al antígeno, el cual va a ingresar al ganglio linfático, se va a unir a su célula B, pero esta célula B, al no ser activada, eh, al no estimular su diferenciación, un linfocito T, follicular helper, entonces se va a limitar solo a producir anticuerpos de tipo IgM, no los IgG, no va a haber células plasmáticas, no va a haber células de memoria. Bien. Un ejemplo de esta vacuna que va a tener adyuvantes, y en este caso el adyuvante como tal también es un antígeno, es interesante, es la vacuna Tdap, que es para difteria, tétanos y tosferina. ¿Ya? Entonces aquí los antígenos de la bacteria, de la tosferina, de la Bordetella pertussis, van a generar la inflamación a través de esto que les acabo de mencionar. Y van a promover una respuesta inmune adaptativa en contra de los toxoides. ¿Por qué? Porque ya estamos generando la inflamación necesaria para activar a las células dendríticas. Entonces, ya solo queda que los toxoides se unan a sus receptores correspondientes y la respuesta inmune adaptativa va a poder darse, va a poder ejecutarse de la manera correcta. Algunos adyuvantes utilizados son la hemaglutinina de la influenza, el hidróxido de aluminio y el lípido A del lipopolisacárido, que recordemos que se une a Toll-like receptor tipo 4. Ya, ahora ya casi para finalizar, recordemos que lo que queremos de verdad, lo que queremos buscar, lo que queremos producir con las vacunas es a los linfocitos B de memoria y a los linfocitos T de memoria, puesto que ambas células son sinónimo de inmunidad a largo plazo en términos generales. Linfocitos de memoria son iguales a inmunidad a largo plazo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Recordemos lo que son las inmunorespuestas primarias y secundarias. En la inmunorespuesta primaria es cuando recién se entró en contacto por primera vez con un antígeno. Entonces, en la inmunorespuesta primaria que queremos conseguir con la vacuna, básicamente vamos a estar inoculando con los antígenos sin generar la enfermedad en el paciente. Por primera vez hacemos que entre en contacto con el antígeno. Entonces se genera esta primera inmunorespuesta, o también conocida como inmunorespuesta primaria, en la cual primero se produce IgM, después IgG,
Se generan además en este punto las células de memoria, las células de memoria, y como vemos, la concentración de, en este caso, IgG va disminuyendo, ¿verdad? Disminuye, porque ya las células plasmáticas comienzan a morir. Pero ¿qué es lo que pasa? A partir de este punto, nosotros ya tenemos células de memoria gracias a la vacuna. Entonces, en el caso de que el paciente como tal ya entre en contacto con el patógeno, en este punto, las células de memoria ya van a estar presentes, van a estar listas para una vez que entran en contacto con el patógeno, se diferencian rápidamente. En el caso de las células B de memoria, a plasmocitos o células plasmáticas. Y en el caso de las células T, a las T efectoras como T helper 1, T helper 2, T helper 17. Y ahí en el caso de los plasmocitos es rápidamente, ya no se necesita esperar estos 14 días como en la inmunorespuesta primaria para producir IgG. Rápidamente, en los primeros días ya comienza una rápida, una acelerada producción de IgG que nos va a permitir combatir rápidamente a la infección. Y mencionar que esta respuesta, como podemos ver aquí, es mucho más rápida que la inmunorespuesta primaria. Es 100 veces más rápida. Ahora, eh, ya para finalizar, es importante aclarar algo. Y si bien mencioné que con las vacunas estamos consiguiendo una inmunidad a largo plazo, conseguimos la inmunidad a largo plazo, esto lamentablemente no es aplicable para todas las vacunas. Y un ejemplo de ello es la influenza. ¿Por qué? Porque la influenza tiene una alta tendencia a los errores. Esto quiere decir una alta tendencia a las mutaciones en su genoma. Entonces, esto va a dar lugar a una gran diversidad de virus de la influenza. Entonces, en un año, el paciente que en el día cero fue infectado por una cepa de influenza va a tener, sí, inmunidad adaptativa, inmunidad específica para esta única cepa de influenza. Pero luego de un año, consecuencia de nuevas mutaciones y por ende nuevos antígenos de hemaglutinina o neuraminidasa, la segunda cepa, después de un año, va a ser una completamente, o bueno, no completamente diferente, pero sí lo suficientemente como para poder no ser reconocida por la inmunidad adaptativa que se generó en contra de este patógeno. Entonces, la inmunidad adaptativa no va a estar disponible para esta segunda cepa y si es que no ha recibido la vacuna anual, entonces el paciente va a sufrir la enfermedad por segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta ocasión. Y bueno, eso es todo lo que corresponde a las vacunas, los tipos, mecanismos de acción y la inmunidad que subyace a, eh, a este procedimiento. Si es que el video fue de tu agrado, si es que te ayudó, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.